Definitivamente, siempre lo he dicho, al primero que impacta es a quien lo estudia. Cuando subes por acá y empiezas a pensar qué es lo que Dios quiere transmitir, más bien empiezas a pensar qué te quiere transmitir. No es para otros, es para ti, para tu propia vida. Y saben una cosa, me costó trabajo, o generalmente cuando empiezas con un estudio, lo que deseas es colocarle un título. Y ese título lo que pretende es resumir una idea grande o que ese título tenga los puntos principales. Éxodo 2 es complicado para eso, porque estuve pensando, ¿cuál sería el mejor título que pudiéramos utilizar? Y pensé en algunos. Pensé, por ejemplo, del cetro al cayado, como para significar a un Moisés faraónico en la corte de Faraón y llevarlo a Madián. Pero también pensé, bueno, también puede ser un título que diga, Dios no tiene prisa, porque Dios no tiene prisa para las cosas. ¿No es cierto? Dios no tiene prisa. Pero hay algo que podemos hacer mucho más interesante y es, ¿por qué no escuchamos la enseñanza y cada uno le va colocando el título? Al final, tú me vas a decir qué título Dios te pidió que le colocaras a lo que escuchaste hoy. Entonces, la semana pasada, Brandon estuvo ayudándonos a comprender y enseñándonos qué es este libro del Éxodo, el segundo libro del Éxodo. Es el libro en donde cuenta una historia que el pueblo israelita es, como lo dijo el video, como lo estábamos viendo, después de que José se queda en Egipto, pasa mucho tiempo y llega un momento en el que ya no lo recuerdan, ya no saben quién era José. Y entonces tienen entonces que, con la promesa que Dios les había hecho en el capítulo 1, en el verso 12, empiezan ellos a reproducirse y a multiplicarse. Y fíjate cómo comienza, cómo el verso 12 nos da una entrada muy sencilla para entender este capítulo 2. Dice el verso 12, sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Creo que nos dejó claro que ante los momentos de prueba que estaba pasando el pueblo israelita, quien tenía el control absoluto de todo era Dios. Él era el que estaba controlando absolutamente todo. Él es soberano de cada una de las cosas que pasan y la confianza es en donde debe estar colocada, en Dios. Ahora, este capítulo 2 tiene 25 versículos y en una forma natural está dividido en dos secciones. En una sección del verso 1 al verso 10 y en una segunda sección del verso 11 al 25. La primera sección nos va a narrar el nacimiento de Moisés hasta el momento en que la hija de Faraón simple y sencillamente se lo lleva nuevamente a ella. Lo regresan a vivir con ella. Y del verso 11 al verso 25 nos va a mostrar una segunda cara de Moisés cuando él tiene que salir de Egipto. Y entonces, al irse hacia Egipto, lo que hoy es Arabia, él tiene que vivir una vida totalmente diferente. Entonces, vamos a escudriñar un poco la Escritura y vamos a ver qué es lo que hoy Dios tiene para nosotros. Pero quiero que te quedes con esto en la mente. No importa que eso haya sucedido hace 3,200 años. Es una historia tan actual como las noticias que tú escuchaste hoy en la mañana. Porque lo que escuchamos en aquella época sigue siendo vigente para el día de hoy. Aunque pareciera que detrás de esa historia, y te vas a dar cuenta que al leer esos 25 versículos, no vemos a Dios o el nombre de Dios, Él está detrás de todo lo que está sucediendo. Entonces, allí debes de poner tus ojos. Si lo ves solamente en las acciones que están sucediendo, en los personajes, vas a perder la riqueza de lo que Éxodo 2 nos cuenta. Entonces, comenzamos con el verso número 1. ¿Ya estás en tu Biblia? Bien, el verso número 1 dice así.
En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Si te fijas, Dios no quiso ser como muy enfático en colocarnos o ponernos el nombre de los papás de Moisés. Más bien hizo énfasis en de qué tribu es de la que él procedía. Eso se vuelve interesante porque creo que cuando Dios quiere hacer o subrayar algo, las palabras que utiliza tienen que ser muy específicas. La tribu de Leví. Ahora, esa tribu de Leví es una tribu muy especial porque tú sabes que esa tribu en particular no se le dieron tierras, pero se le dieron también responsabilidades muy importantes. Entonces, esas responsabilidades que se le dan a la tribu son las mismas responsabilidades que va a tener Moisés cuando crezca. ¿Qué responsabilidades se le dieron a la tribu de Leví? Bueno, una de ellas es ser consagrados al servicio del Señor y lo podemos encontrar en Números 3, en los versos 12 y 13 y en Deuteronomio 10, 8. También se le dio responsabilidad a esa tribu de cuidar el tabernáculo y luego el templo. O sea, esas responsabilidades no van a ser sencillas y son las que va a necesitar Dios ir preparando en la vida de Moisés para que pueda ejecutarlas en forma posterior. También una de esas responsabilidades era enseñar la ley y juzgar. Y ese verso nos tiene que hacer como mucho clic, porque más adelante vamos a leer en esta narrativa cuando Moisés sale y ve que están golpeando a sus hermanos hebreos. Entonces él tiene un evento con un guardia hebreo y lo mata. Pero no me voy a adelantar mucho, pero uno de esos hebreos al día siguiente le dijo, ¿y a ti quién te ha nombrado como príncipe o como juez? Entonces, quédate con eso ahí para que podamos entender parte de lo que Dios hoy quiere hablarnos. Y también, otra de las responsabilidades era recibir y administrar los diezmos, que lo podemos encontrar en Números 18 del 21 al 24. Pero más allá solamente de darnos como indicios Dios acerca de una tribu, Dios lo que está mostrándonos es un propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía para Moisés? Lo quería preparar para libertar un pueblo. Brandon acaba de decir que justamente la canción que estábamos cantando, en la que estábamos adorando, le hacía pensar en cómo vivimos nuestro día a día. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar cuáles son los propósitos que Dios tiene en tu vida personal. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene cuando yo he emigrado a otro país? Y ahora, básicamente puedo pensar que es por un bienestar económico. Básicamente puedo pensar porque quiero algo mejor para mi familia. Pero puede ser que el propósito de Dios sea algo diferente, que a lo mejor todavía nosotros no hemos comprendido plenamente. Entonces, ese propósito de salvación también tiene como algo que se ve en el Nuevo Testamento cuando leemos, por ejemplo, Juan 3:16. Porque lo que quería a través de Moisés era que liberar al pueblo, pero no era solamente la liberación. ¿Qué caso tiene liberarlo si no le va a dar salvación? ¿Cuál sería el propósito de liberar algo si no le das el propósito verdadero de que encuentren la libertad? Bueno, cuando leemos, por ejemplo, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 es fenomenal. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Te fijas cómo en realidad la historia nos está contando una historia actual? Dios tiene un propósito de salvación para nosotros. Ahora, falta que yo esté consciente de ello. Falta que yo quiera entender eso. Y en el verso 2 dice que la mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses.
cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y acomodó entre los juncos a la orilla del niño. Y estamos viendo una historia en donde muchas preguntas tienes que hacerte. O sea, recuerda el verso 22 del capítulo 1. ¿Qué acababa de suceder? El faraón acababa de dictar un edicto en el cual decía: todos los niños varones deben morir. Solamente dejen vivir a las niñas, a las mujeres. Los papás de Moisés, Amram y Jocabed, están tomando una decisión que va en contra justamente de ese edicto. Están arriesgando su vida y están arriesgando la vida de sus hijos, porque la Biblia en Éxodo 6, versículo 20, nos habla de quiénes eran no solamente los papás, sino también quiénes eran los hijos que tenían ya, Aarón y Miriam. Entonces, eso nos tiene que dar a entender que esta familia está tomando una decisión no sencilla. Sobre la vida de Moisés ya pesaba una condena de muerte. Tenía que morir. Si alguien lo escuchaba o lo veía, tenían el derecho de llevarlo al río. Y los papás dijeron: no, vamos a arriesgarnos. Es interesante, pero hoy en día muchos niños, cuando son concebidos, ya nacen con una sentencia de muerte. Hoy muchos papás deciden que no nazcan los niños. Antes de que ellos vean la luz de este mundo, sus vidas están condenadas a muerte. Y allí es en donde podemos encontrar varios principios, o por lo menos hacernos una pregunta personal, en donde necesitamos entender por qué primero este matrimonio actuó de esa manera. Ahora, te he estado llevando un poquito también al Nuevo Testamento, pero siempre que estudiamos el Antiguo Testamento tenemos que ser atentos de estudiar el Nuevo Testamento y ver qué nos dice acerca de lo que estamos viendo. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 23, vemos algo interesante, porque dice que fue por la fe cuando nació Moisés. Sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Los padres de Moisés no solamente actuaron por un instinto paternal, actuaron por fe. Entonces, el pensar que una familia toma una decisión por fe nos tiene que hacer pensar cómo estamos nosotros tomando nuestras propias decisiones. ¿Cómo se ve mi vida tomando decisiones por fe? Porque estoy actuando en convicción, o sea, con conocimiento de causa, o simplemente me estoy dejando guiar por el entorno en el que vivo, por la situación que estoy pasando. Vivir en fe es vivir en confianza. Te puedes preguntar cuáles áreas de tu vida necesitas dejar en donde estás reaccionando con impulso, para empezarte a preguntar si es mejor reaccionar con fe. Eso por lo menos es lo que en principio nos está mostrando Amram y Jocabed. Y nos vamos a dar cuenta cómo esa fe va a correr no solamente en ellos, va a correr con la familia, con Aarón y con Miriam, que un poquito más adelante lo vamos a ver. También otra parte del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender qué era lo que estaba sucediendo pero primero, antes de que se me vaya la idea, ¿te acuerdas que en este verso 2 decía que era un niño excepcional? Bueno, en la versión como Reina Valera o Biblia de las Américas no dice eso. Generalmente leemos que dice es un niño hermoso. Pero ¿quién escribió este libro? Ayúdame recordando, ¿quién escribió este libro? Moisés. Y Moisés mismo está diciendo que era hermoso. Ahora, vamos a creerle a Moisés. Vamos a decir, sí es cierto, porque
Cada que nace uno de nuestros hijos siempre lo vemos hermoso. No hay hijo que sea feo. Entonces, pero bíblicamente creo que nos ayudaría mucho entender ese concepto. Porque la palabra que se utiliza es una palabra que en el idioma original es tov. Tov literalmente significa bueno, apropiado, agradable. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que lo que está diciendo ese verso no es que fuera hermoso por sus facciones físicas, sino que era agradable a Dios. ¿Cómo puedo confirmar un precepto, un concepto como ese? Bueno, puedo encontrar en Hechos, en el capítulo 7, es esta parte de la Biblia donde tienes a Esteban defendiendo su fe frente al Sanedrín y les da toda una clase de historia sobre el pueblo israelita, pero en el verso 20, fíjate lo que dice. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Ahí tienes la clave. No se trata de pensar que simplemente Dios aprecia las características físicas de Moisés. Lo hizo perfecto, claro, pero lo que él aprecia es que para él es agradable todo lo que tiene un propósito. Y tu vida tiene propósito. Yo creo que si cada uno de nosotros pensamos en cuál es el propósito por el cual Dios me tiene o en este lugar o en este mundo, tu concepción puede ser totalmente diferente cuando tomes decisiones. Porque ya no vives para ti, ya no vives pensando en tus áreas de confort. Generalmente vives pensando en qué le agrada al rey al que rindes tu vida. Entonces, para continuar, por ejemplo, en el verso 3 nos dice, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Verso 4, la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Pero al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada a que se la trajeran. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo. Entonces, 2 cosas vamos a rescatar y vamos a ver aquí. La primera, cuando ya no pudo más ocultarlo. No, los pulmones de Moisés ya se habían desarrollado, ya los gritos por la comida ya estaban a todo lo que daban. Y por supuesto, había que tomar una decisión. Pero ¿cuál es la decisión que iban a tomar? Porque el río Nilo es un río sagrado para los egipcios. Pero además es un río con corrientes, con animales, peligroso. Y la decisión que estaban tomando era muy complicada, muy difícil. Yo no sé si te pones en los zapatos de Miriam y decir, a ver, vamos a colocar al bebé en una canastita y lo dejamos en el río. ¿Lo harías? ¿Pensarías de esa manera? Pero, ¿te fijas cómo actuar en fe es actuar en valor? Es actuar con una convicción de que no está a tu cuidado, sino al cuidado de Dios. Y una cosa más interesante es cómo actúa Miriam. Porque, ¿cuánto tiempo estuvo primero? Y me voy a adelantar unos versos. ¿Cuánto tiempo estuvo primero al cuidado de Amram y Jocabed? 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Después, Moisés va a regresar a los brazos de la mamá. Y se la va a pasar 3 años. Entonces, 3 años van a ser suficientes para enseñarle una vida de fe. Ok, solamente es una anotación al margen. Pero la hermana Miriam ya había pasado no solamente 3 años. Los historiadores dicen que tiene como 10 años. Entonces, Miriam ya tenía 10 años y es como parte de lo que está sucediendo. Seguramente dijo, mamá, yo quiero ir contigo. Déjame ver qué va a suceder. Y ella estaba en la orilla del río y estaba viendo qué estaba sucediendo con la barquilla, con el arca pequeña. Ahí está su hermano. ¿Y qué es lo que sucede? En realidad, lo que está sucediendo es que la fe de Miriam se está volviendo en una fe activa. Generalmente pensamos que nuestra fe a veces es pasiva.
y a veces esperamos que las cosas sucedan. Pero según estos versos, la fe puede ser una fe activa que me lleva a tener la confianza necesaria de hacer algo. Yo he escuchado en muchas ocasiones, estoy esperando que me llegue el trabajo adecuado. Yo diría, mejor sal a buscar el trabajo adecuado. Porque una fe no se va a medir estando sentado en casa. Una fe se va a medir cuando tú sales a buscarlo y confías en que el Señor tiene el lugar adecuado para que tú llegues a trabajar. Ese es un ejemplo solamente. Pero, ¿cómo se ve una fe activa? Antes de que hagamos énfasis en lo que estaba haciendo Miriam. Porque una fe activa se ve cuando estamos atentos a las circunstancias. No solamente lamentarnos de lo que está sucediendo, sino buscamos la oportunidad de actuar con sabiduría y confiados totalmente. La crianza de Amram y Jocabed también influyeron en Miriam porque le hicieron una pequeña mujercita de fe. Ella estaba esperando también que algo sucediera con su hermano. La crianza de nuestros hijos se debe fundamentar en fe. Todos los que son papás aquí saben que el trabajo de crianza es un trabajo bien especial. Es un trabajo que requiere trabajo de 24 horas. Pero para ser honestos, muchas veces ese trabajo lo dejamos olvidado en ciertos días. Si yo estoy cansado, ese día no hay trabajo con ellos. Si yo estoy demasiado atareado con labores, no hay trabajo con ellos. O sea que muchos días pueden pasar sin que haya un trabajo de fe con nuestros hijos. El trabajo es diario. La comunicación con nuestros hijos es diaria. Y esto corre, por ejemplo, para quienes ya somos papás, pero para los que no lo son, también tiene una enseñanza. Tiene una enseñanza de estar atentos a cómo es que puedo confiar en Dios cuando voy a tomar decisiones. A cómo mis padres también están actuando en una circunstancia difícil. Y yo mismo, como lo vamos a ver con Miriam, puedo actuar en favor de los planes y propósitos que tiene Dios. Entonces, el verso 7 nos da como esa respuesta. ¿Cómo actuó Miriam? Está Jocabed, lo está dejando la pequeña arca en el río. Miriam está parada observando qué es lo que está sucediendo y de repente, entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quieres que vaya a buscar a una mujer hebrea? Así, rápido. Actuó sabiamente. Pensó, no me puedo quedar aquí. Si ya la princesa o las sirvientas de la princesa están viendo al bebé, yo puedo influir en ella. Sus palabras son bien particulares porque ¿qué es lo que ella hace? Orienta el pensamiento de la princesa para llevarla con la mamá, para que Jocabed nuevamente vuelva a ser la nodriza que alimente. Y fíjate que, qué curioso porque dice, te voy a leer el verso 8. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. ¿No te parece curioso que Dios casi de manera inmediata responde a esa actitud de fe? Oye, respondió con cuidado y con protección, porque ya no era el Moisés, hijo de Amram y Jocabed. Ahora era un mandato de la hija de Faraón, quien le estaba diciendo, cuídalo. Estaba proveyendo protección y provisión. Aparte de que Dios tiene un propósito en nuestra vida, nosotros debemos tener claro que la fe puede ser recompensada. ¿Cómo recompensó a Jocabed? Los pañales están pagados, las consultas del doctor también, no te preocupes si hay que hacer gastos adicionales, todo corre por cuenta nuestra. Eso creo que nos ayuda a entender con mucha claridad cómo actúa Dios por detrás de cámaras. A veces nosotros, hasta ahorita, no ha aparecido el nombre de Dios. No hemos visto que diga Dios hizo esto, Dios hizo aquello.
pero Él es fiel. Y ese es en donde nosotros necesitamos poner nuestra mente, porque Él sigue trabajando en mi vida y Él sigue haciendo cosas en mi vida. Entonces, el verso 10 es como la transición natural a la segunda parte. Fíjate lo que dice ese verso 10. Años más tarde, cuando el niño creció, ¿cuántos años? 3 años. Ella se lo devolvió al faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues les explicó, lo saqué del agua. Generalmente cuando en el libro del Éxodo veas un nombre, te vas a dar cuenta que casi después viene el significado de ese nombre. Moisés significa eso, sacado del agua. Y hebreo es una palabra que se utilizó en Génesis para uno de los personajes de Abraham, Heber, que de donde vienen los hebreos. Es lo que le daba como identidad a ese pueblo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que 3 años después fueron suficientes para que Amram y Jocabed trabajaran en la vida de Moisés. A los 3 años ya habían formado el carácter de Moisés. Entonces, el que lo adoptara la hija de Faraón nos tiene que llamar la atención, porque a veces creo que ese punto como que no lo identificamos con mucha claridad. ¿Qué significa eso? Tienes a un niño hebreo que ya se pasó 3 años con la mamá y el papá. Y ahora viene a una corte de Faraón en donde, ¿qué tienes que hacer con él? Bueno, al ser la hija de Faraón, lo tienes que entrenar en muchas cosas. Pero déjame leerte lo que dice un comentarista de cómo entrenaban a los hijos de faraones. Dice que este comentarista, que las áreas básicas donde tenían que entrenar a alguien que pretendía estar como faraón era en la educación, en la literatura, en la historia, en leyes egipcias. Tenían que formarlo en filosofía, en religión politeísta, que incluía mitos, rituales y prácticas sacerdotales. También lo tenían que entrenar en aprendizaje de idiomas, especialmente el egipcio y probablemente en muchos otros idiomas, porque los egipcios eran el Nueva York de la época. Lo más avanzado que había en ese momento estaba en Egipto. Entonces, ¿en qué otras áreas tenían que entrenar a Moisés? En la administración y el gobierno. Tenían que darle entrenamiento en administración pública, en gestión de recursos, en organización de imperio, en formación de diplomacia, relaciones internacionales para poder negociar con otras naciones cercanas. También tenían que entrenarlo en el aspecto militar. Josefo, un historiador de la época, dice que él dirigió una batalla contra los etíopes, Moisés. Entonces, ¿qué tenía que aprender? Tenía que aprender tácticas militares, liderazgo de tropas, defensa de territorio, preparación para comandar ejércitos, tomar decisiones estratégicas en tiempos de conflicto. ¿Quieres que continúe? Porque todo eso son situaciones que tal vez nosotros a veces no tomamos como muy en cuenta. Cuando leemos y decimos, lo adoptó. Ok. La adopción de Moisés era una preparación que Dios estaba dándole a este siervo. Estaba preparando 2 áreas de su vida muy interesantes. Una área espiritual con sus papás, pero una área de formación exterior. Y yo no sé si a ti te hace sentido que muchos en nuestros países estuvimos preparados y entrenados de una manera diferente. Algunos tengo el gusto de saber sus vidas y estudiaron en universidades, colegios técnicos, hablan varios idiomas o tienen habilidades especiales. Pero piensa un momento. Hay 2 tipos de entrenamiento, un entrenamiento espiritual y un entrenamiento exterior. ¿Cómo eso juega para que yo cumpla los propósitos de Dios? ¿Cómo juega eso? Porque esa es la imagen que estamos viendo en el Moisés que tenemos hasta este momento.
Un Moisés preparado, un hombre que seguramente estaba formándose expectativas. O sea, si tú vas 37 años de tu vida entrenado de esta manera, ¿qué piensas? Yo voy a ser el siguiente en el trono. Yo soy el que decido lo que va a hacer toda la nación. Su mente probablemente estaba enfocada en eso. Y vamos a ver si eso en realidad estaba pasando. Entonces, en conclusión, que la hija de Faraón adoptara a Moisés y lo educara en sabiduría refleja la providencia de Dios. Al preparar a un líder con una formación excepcional para una misión divina, y combina dos cosas. Combina el poder de la palabra y la acción no solo de hablar hábilmente o naturalmente, sino moldeando un carácter. Dios eso está haciendo en tu vida, moldeando tu carácter. ¿Pero para qué lo está haciendo? Para cumplir un propósito. Por eso te dije al principio, anota cuál es el título que al final tú le quieres colocar a esta enseñanza. Éxodo, en el verso 2 nos dice que muchos años después, cuando ya era adulto, ¿cuántos años? 40 años. Y ahorita vemos el verso que nos confirma eso. Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, los hebreos. ¿Te das cuenta cómo aparte del tema del propósito, está tratando de dejarnos ver identidad? Primero la tribu de Leví, después la hija de Faraón llamando hebreo al niño, y ahora Moisés mismo pensando en el pueblo hebreo. No está utilizando nombres, está utilizando como el gentilicio que tenían, hebreo. Entonces, la identidad juega un papel importante porque a veces nuestra identidad no está clara. A veces sí decimos, ¿eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero en realidad, ¿lo somos? En realidad, nuestro carácter demuestra ser un cristiano que ama a Cristo y sabe cuáles son las responsabilidades que tiene. O solamente de dicho, a veces solamente expresamos ser cristianos. La palabra tiene esa característica, confronta. Y es algo que, como yo te dije al principio, me confronta a mí. Al primero que le pregunta es a mí. ¿Qué tanto que te dices cristiano eres? ¿Qué tanto sigue los mandatos que yo te doy? ¿Con qué vehemencia o con qué convicción lo haces? Y eso mismo hace contigo, porque te hace esa pregunta. ¿Cómo está corriendo tu vida cuando estás tomando decisiones? ¿Estás creyendo en las promesas que Dios tiene o simplemente las estás tomando porque es necesario tomar una decisión? El verso 12 dice lo siguiente. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser príncipe y juez? ¿Te acuerdas que te dije cuáles eran las funciones de los levitas? Ahora, en esta pregunta tenemos algo que solamente piensa en esto. Cuando le pregunta, ¿eres príncipe? ¿Quién es un príncipe? Un príncipe es una figura en eminencia a la que nosotros le debemos ¿qué? Lealtad, a la que nos rendimos. Entonces, le está haciendo una pregunta a Moisés interesante para que Moisés piense, ¿nosotros te hemos nombrado a alguien a quien nosotros debemos de seguir? ¿Nosotros te debemos lealtad a ti, Moisés? Moisés sí lo creía. Moisés estaba convencido de que él tenía que libertarlos. La segunda pregunta también, y si lo pensamos, ¿quién es un juez? Un juez es una persona que determina qué está bien o qué está mal y a veces te señala lo que tienes que hacer.
Moisés, aunque había sido preparado 37 años en un carácter, llegó el momento de la prueba. Llegó el momento en que Dios lo puso en una circunstancia en donde tuvo que tomar una decisión. Vio que estaban golpeando al hebreo, a su hermano, ¿y qué decide hacer? Mata al egipcio. ¿Te ha pasado que te preparas para una prueba importante? No sé. Y de repente estás toda la semana estudiando y buenas notas y yo sé que puedo con este examen. Y llega el examen, lo reprobé. Yo creo que eso sintió Moisés. Moisés estuvo mucho tiempo preparándose para eso. Pero al reprobar esta prueba, porque yo diría, simplemente fue alguien que tomó una mala decisión. Se convirtió en un asesino. Y además en un entrometido, porque ¿quién le dijo que tenía que ir a preguntarle a los hebreos acerca de lo que estaba pasando? Nadie. La Biblia no cuenta que Moisés haya estado en una relación íntima con el Señor, experimentando esa posibilidad que tenemos todos de consultarlo, orando. Él tomó una decisión como la tomamos muchas veces nosotros. Entonces, creo que lo que nos está enseñando es básicamente a pensar eso. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones? Ahora, Hebreos 11, en el verso 24, como que nos deja un poco de luz en ver cómo estaba la mentalidad de Moisés. Fíjate, te lo leo, lo que dice Hebreos 11. Hebreos 11, 24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, Moisés sí tenía claro que él lo que quería era libertar al pueblo, pero el tiempo no era el adecuado. Muchas veces creo que nosotros nos adelantamos en nuestras decisiones porque no las consultamos para saber si es el tiempo en el que Dios quiere que ejecutemos algo. Moisés está diciendo bien claro que por la fe. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de que Moisés era pequeño, en qué fue educado? En la fe de sus padres. Sus padres actuaron por fe y Moisés estaba replicando lo mismo y Miriam replicó lo mismo por fe. Pero entonces, ¿qué significaría vivir en fe? ¿Cómo se vería una vida que vive en fe? Bueno, significaría, entre muchas cosas, tomar decisiones difíciles que pueden ir en contra de las áreas de confort y comodidad que tenemos. Moisés estaba tomando una decisión difícil porque él sabía que al matar al egipcio iba a haber consecuencias. Tan es así que lo escondió, pero lo escondió en la arena. Yo creo que se le veían los deditos del egipcio ahí salidos. Entonces dices, wow, tomó una decisión muy arrebatada. Pero ¿cómo se ve también una vida de fe? Bueno, se ve cuando renunciamos voluntaria y conscientemente a los placeres temporales que ofrece la vida. ¿No crees que Moisés estaba renunciando también a eso? Él entraba a palacio y tenía los mejores banquetes, el mejor servicio. Pero él sabía que estaba renunciando también a eso. Implicaba aceptar el sufrimiento, porque probablemente esas consecuencias no iban a ser gratas. Una vida de fe se ve cuando una persona entiende que el sufrimiento es parte de su vida y además lo aprecia. Ayer tuve el privilegio de estar con una familia comiendo y ese punto lo entendí de una manera excepcional. Es una familia que ha pasado por pruebas bastante difíciles con uno de sus pequeños, operado 7 veces, en fin, todo un tema. Ellos decidieron que él viniera al mundo, aún con todos los problemas que podría representar. Pero hay algo que me hizo pensar cómo se ve su vida de ellos en fe. Y dijo ella, es que he entendido que vivir en fe significa
amar cuando yo sufro. Entender que ese sufrimiento es el que Dios tiene preparado para mi vida. Y me ayuda a entenderlo mejor. Y me ayuda a amar más a mi hijo y a mi familia. Entender eso no es sencillo. Generalmente cada uno de nosotros rechazamos cuando hay una prueba. Y queremos que la prueba pase lo más rápido posible. Esa es una contracultura que necesitamos quitar un poco de nuestras vidas y apreciar que Dios quiere someternos muchas veces a esos momentos de prueba para que nuestro carácter sea forjado, para que podamos tomar decisiones en fe. Déjame continuar, porque cuando nosotros vemos justamente esa vida de Moisés, nos tiene que estar haciendo pensar, bueno, sí es cierto, Moisés, ya renuncia porque mató al egipcio y al matarlo probablemente va a haber consecuencias. Entonces, el verso 15 nos va a ayudar mucho a entender todo esto. Dice, efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. ¿Tú crees que solamente fue, ya lo maté y me voy y me quedo en mis habitaciones? Al saber Faraón que eso sucedió, todo eso tuvo que correr ya en la corte faraónica. Todo eso. Mató a uno de los nuestros. Ahora hay que matarlo. ¿Cuál es la actitud que tiene Moisés? ¿Qué pasa cuando nosotros nos vemos enfrentados a un problema? ¿Qué hacemos? Fíjense lo que hizo Moisés. Verso 16. Cuando Moisés llegó en la parte final del verso 15, y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. ¿Qué hizo Moisés? Huyó. ¿Te suena parecido cuando huimos de nuestros problemas? ¿Te suena parecido cuando no queremos enfrentarlos? Cada uno de nosotros tiene un Madián en su vida. Madián está ubicado en Arabia Saudita y es un desierto. O sea que al lugar en donde se fue Moisés, no se fue a Cancún a gozar de las playas del Caribe. Se fue a un lugar bastante complicado. Él sabía lo que iba a suceder. Pero cuando pensamos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, a veces Dios quiere prepararnos. Pero no nos quiere en una posición elevada. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él pudo venir como cualquier rey, en la mejor posición, pero decidió venir como un siervo. Entonces, para ser congruentes con la vida de Moisés, ¿qué es lo que estaba también sucediendo en la vida de Moisés? ¿Crees que Dios necesitaba a un Moisés encumbrado? A un Moisés que pensara, yo puedo hacer todo, yo voy a ser el faraón y domino todas estas tierras. Dios necesitaba un siervo humilde. Y creo que ese es un llamado que nos hace Dios, porque a veces nosotros tenemos expectativas muy altas. Yo creo que todos tenemos una expectativa de venir a esta tierra y trabajar, pero nuestras expectativas han cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque no trabajamos en lo que Dios nos preparó en nuestra tierra de origen. Aquí tenemos que hacer cosas diferentes. Pero si mis ojos están puestos en esa expectativa, entonces me estoy equivocando de propósito. Porque estoy siguiendo mis propósitos y no el propósito de Dios. Necesitamos aprender que los planes de Dios son perfectos y se ven cuando a veces cambias a un Madián y Él te necesita entrenar en humildad. A mí me entrena en humildad. Y a ti también yo creo que te está entrenando en humildad. Entonces, nos ayuda mucho el ver las labores que realizó Moisés. Dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo, como de costumbre, para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó de un salto y la rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas
Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reguel, su padre les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio, ahí subraya, un egipcio, no dijeron un hebreo, un egipcio. Todavía él parecía un egipcio. Nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y nos dio de beber a nuestros rebaños. Pregúntate una cosa, ¿por qué Dios está tratando de narrarnos pues, lo que sucedió cuando llegó a Madián? Como para qué quiero yo saber que había un pozo, que se puso ahí valentón con los pastores que estaban ahí. ¿Por qué? Porque tal vez nos está mostrando que este príncipe que estaba entrenado en las mejores cosas, ahora iba a realizar un trabajo como el que todos hacemos. Cuidando rebaños, sacando agua de un pozo, pasando una vida diferente totalmente. Ese es un entrenamiento que nos puede ayudar a vivir vidas diferentes. Es un entrenamiento mucho más especializado que los 3 años o los 37 años. Aquí Dios ya está actuando en la vida de Moisés. Ya no tiene a sus consejeros, que son sus padres, ni tiene a los consejeros, que son los de la corte faraónica. Ahora él está solo. ¿Te fijaste cómo en los tiempos cuando estuvo con Amram y Jocabed, sus papás podían dirigir su vida, eran sus consejeros? Después, cuando llega a la corte, tenía todo tipo de sirvientes. Todo tipo de gente preparada para darle información. Pero ahora Moisés está solo. Él tiene que tomar sus decisiones. ¿Así las estás tomando? ¿Pensando en que Dios ahora, el único consejero que tienes es Dios? ¿O todavía buscas consejo en el mundo? Porque a veces eso pasa. A veces vemos, a veces no sé, nada que aquí haya sucedido, ¿verdad? Pero abríamos el periódico y veíamos, ay, mira qué dice hoy el horóscopo de hoy. Hoy va a ser un día fabuloso. Wow, ya me tocó, ya me tocaba, ya era tiempo. A veces nosotros nos dejamos guiar por el mundo, cuando el que quiere guiarnos en el día a día es Dios. Entonces, vamos a continuar. Vamos en el verso 20. Preguntó, dice, ¿y dónde está este hombre? Les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron ahí? Invítelo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reguel. Con el tiempo, Reguel le entregó a su hija Séfora por esposa y más tarde ella dio a luz a un hijo y Moisés lo llamó Gersón. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, lo que Dios está haciendo es ahora llevar también en ese entrenamiento a Moisés con su propio hijo. Lo que había aprendido con sus papás, Amram y Jocabed, ahora Dios dice, ahora te toca a ti. Ya tienes esposa, ya tienes hijo. Ahora, ¿cómo se ve entrenar a un hijo en fe? ¿Cómo se ve? ¿Qué haces para entrenarlo? Al principio yo te estaba comentando, nuestra vida, cuando vivimos con nuestros padres, muchas veces no camina en fe. Pero la sabiduría nos tiene que ayudar a trabajar día a día, enseñarle a nuestros hijos que vivir en fe es vivir confiados plenamente en que en el Dios en el que creemos va a cumplir sus promesas en nuestra vida y en la vida de ellos. Que nuestras decisiones las tomamos pensando en eso. Porque, para ser honesto, muchas veces nuestras decisiones no reflejan la fe que yo tengo. Mis decisiones reflejan mis áreas de debilidad muchas veces. Ahí está el llamado de Dios a vivir vidas de fe. Moisés está siendo llevado en ese momento con su propio hijo para enseñarle a vivir en fe. Qué tarea, ¿no? Qué tarea. Y dice el verso 25, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo, estoy adelantándome. Más tarde, Dios, ok, Moisés y lo llamó Gersón, pues explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió
hasta Dios. Ahora, estos dos versos, el 24 y el 25, tienen que ser como nuestra clave en toda esta enseñanza. Los voy a leer y los analizamos. Verso 24. Quien oyó sus gemidos es Dios y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Al final del capítulo, Dios está apareciendo. No está dando su nombre, simplemente está diciéndonos, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Es la única vez que ves que el nombre de Dios es puesto en estos 25 versículos. ¿Qué hizo Dios? Oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. ¿Qué hay aquí? Dos cosas. Por un lado, Moisés, quien está trabajando ya en su humildad, un trabajo totalmente diferente, está viviendo su vida práctica con su propia familia. Pero por otro lado, él mismo ha comenzado a trabajar en lo que va a hacer libertar al pueblo. Él mismo ya, esa promesa que Dios le hizo, seguramente la tenía en mente. Seguramente sabía que Dios estaba preparándolo para que ese momento había llegado, para que él pudiera ir nuevamente con el faraón en turno y decirle, ha llegado el momento de libertar al pueblo. Lo preparó con mucha calma, con mucha paciencia, porque si tú lees con detenimiento y te apoyas en algún comentario, te vas a dar cuenta que nos está narrando este capítulo 2, 80 años de la vida de Moisés. Desde que nace hasta que Dios dice que escucha el ruego de ellos. 80 años preparándolo para el momento adecuado. Nosotros queremos que nuestras decisiones, que lo que Dios hable con nosotros, sea resuelto de manera inmediata. Creo que a veces Dios tiene en su providencia hacerlo, como lo hizo con Jocabed. Le regresó a su hijo y la premió. Pero eso no es más que la soberanía de Dios. Cuando entendemos que Dios tiene tiempos, entiendo que esperar es parte de mi entrenamiento. Pero cuando no espero, me vuelvo impaciente. Y el ser impaciente es algo que no es agradable a Dios. El ser impaciente es algo que demuestra que mi carácter todavía no ha sido moldeado totalmente. ¿Se acuerdan en Gálatas 5:22 cuando habla del fruto? Hay un solo fruto. No hay más, hay un solo fruto, el amor. Pero el amor tiene 9 formas diferentes de verse o virtudes. Y una de ellas, la primera que nos corresponde porque es amor, gozo y paz. Eso digamos que corresponde a Dios. Pero el siguiente es paciencia. ¿Y a quién le corresponde la paciencia? A nosotros. Entonces, cuando yo estoy experimentando el amor de Dios y he entendido ese gozo y esa paz que me da a entenderlo y que me ama, algo que debe producir en mi vida es la paciencia. Pero todos nosotros somos impacientes y queremos que las cosas sucedan para ayer. Es más, nosotros privilegiamos y amamos cuando algo es rápido. Rápido y bien, así debe de ser. Y no es que yo te esté tratando de transmitir una idea de hazlo detenidamente y con calma. No, piensa en los planes de Dios. Siempre sé consciente que a veces las prisas pueden traer una consecuencia en muchos aspectos de la vida. Entonces, ser paciente aquí tuvo su premio. Estaba el momento adecuado para que justamente Moisés fuera regresado nuevamente a Egipto. Ahora sí. Ya como el líder que necesitaba a ese pueblo. Ahora sí ya. Como ese hombre preparado en su carácter, en humildad, para poder entender qué estaba pasando con el pueblo. Ahora sí ya podía entenderlo Moisés. Ya tenía ahí a Gersón y a Séfora.
ya tenía un contexto muy diferente de lo que a veces nosotros solamente leemos. Yo quisiera terminar citando solamente lo que dice el Salmo 17:6. Ese Salmo 17:6 dice: oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. ¿Tú crees que Dios va a contestar tu oración? Vamos a orar. Señor, gracias Señor, porque eres un Dios sabio, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que nos muestra su amor de muchas formas. Y agradecemos, Señor, el consejo que tienes para hoy, Señor, enseñándonos que la fe, Señor, es algo que se vive, que se puede probar, que podemos experimentar. Y gracias por eso, Señor, porque yo quisiera pedirte solamente que nos des de esa sabiduría, Señor, que proviene de ti, para vivir vidas en fe, anclados totalmente, Señor, en lo que eres tú y no en lo que somos nosotros, Señor. Te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén.